Muy bien, buenas tardes a todos. Escuela Bíblica Dominical de este día 7 de septiembre. Bien, hermanos, son poquitos. Voy a tratar primero vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos visto de este esquema. Le estoy pidiendo a Chuy que localice un PowerPoint que nos hizo favor de hacer Adrián mientras nosotros lo escribíamos aquí. Él lo hizo en el pizarrón y poderlo explicar. Vamos a hacer un repaso y luego vamos a caminar el capítulo 20 de Apocalipsis y vamos a ir viendo cómo cada texto del milenio que veamos, cómo cae en estas diferentes posturas. Vamos a repasar. Decíamos nosotros acá abajo, si prestan atención acá abajo, puse las 4 posturas en 4 diferentes colores. Tal vez para algunos de ustedes sea complicado entender estos esquemas, pero voy a repetírselos para que sean más claros para ustedes. Cada línea de principio a fin habla de tiempo. ¿Cómo va pasando el tiempo? Son líneas del tiempo. ¿Sí me están poniendo atención? Entonces, puse 4 colores: rojo, azul, verde y rojo. Negro, azul, verde y rojo. Entonces, acá abajo le puse el negro, es la postura post-milenarista. Todos son milenaristas. La línea azul es la línea A de amilenarista. La línea verde es la premilenarista histórica. Y la roja es la premilenarista dispensacional. Recordando, post-a-pre es con relación a la segunda venida del Señor. Es decir, en todos los esquemas, hagan de cuenta que estas líneas coinciden. Aquí estamos partiendo de la caída del hombre, desde que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. Aquí le puse arriba. Lo que pasa es que se me borró algunos puntos. ¿Me avisas cuando lo tengas, Chuy, para hacer más sencillo esto? Ya lo tiene. Ahí está, perfecto. No, hay otro que hizo Adrián que se parece a este. A ver si lo encuentras. Entonces, todas las posturas parten, todos están de acuerdo en que se dio la caída del hombre. Y en la caída del hombre es la necesidad de un Salvador. Y el Salvador trae el reino, donde Jesucristo es el Rey. Todas las posturas coinciden en que Jesucristo es el Rey y que hay un reino. Luego, aquí puse lo siguiente. ¿Ya está? Ok, perfecto. Voy a pedir, yo creo que voy a mover yo la cámara. No voy a venir acá. Ahí. ¿Se ve a la pantalla? Si le puede enfocar más la pantalla. Ok. ¿Esto que se ve aquí qué es? Ah, es la pantalla. Ya decía yo. ¿Esa es otra quinta postura o qué? No. Ok, miren. Es lo mismo que está en el pizarrón. ¿Ustedes lo pueden ver en el pizarrón o está aquí? Es lo mismo. Entonces, otra vez. Las líneas de lado a lado es tiempo. Entonces, si yo aquí le pongo flecha, 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 es que es un tiempo eterno, indefinido. Pero aquí que tienen estas rayitas, algo ocurrió. ¿Qué ocurrió aquí? La caída del hombre en el huerto del Edén. ¿Por qué partimos de ahí? Hay una razón. Porque ahí comienza lo que se le llama el siglo, sí, gracias, el siglo presente. Lo voy a rayonear aquí. Aquí comienza lo que el Señor le llamó siglo presente. No se preocupen, después de que esté todo esto ya terminado, se los pasamos impreso para que lo tengan. ¿Qué es el siglo presente? Es la forma en la que hemos vivido desde que cayó Adán y Eva, cuando este mundo está dominado por el pecado. No sé si quieran girar las sillas hacia acá o venirse hacia acá, porque aquí voy a pasarme un buen rato de la clase. Como se les haga mejor, que no se me incomoden tanto.
como ustedes gusten. Entonces, el siglo presente es caracterizado porque somos mortales, porque hay pecado en el mundo y esa es nuestra condición. Y tras la segunda venida de Cristo, viene el siglo venidero. Lo que pasa es que, les pido su atención, estos son términos que usó nuestro Señor Jesucristo. Él usó el término siglo presente y siglo venidero. Hace varias clases vimos la parábola del trigo y la cizaña. Ahí es uno de los pasajes donde el Señor hace referencia a un siglo presente y a un siglo venidero. El siglo venidero es después de que el Señor Jesucristo venga, donde ya no van a haber mortales, donde ya habremos resucitado, donde va a ser el estado eterno. Esto nomás lo pongo como referencia para decirles que el siglo presente comenzó aquí con la caída del hombre, porque antes de la caída del hombre, el hombre no era mortal. Bueno, entonces, vamos a hacer una aclaración. ¿Por qué hay tantas posturas? Porque estamos hablando de eventos que aún no suceden. Es entendible entonces que los intérpretes de la Biblia, ustedes pueden ser intérpretes, yo puedo ser intérprete, lleguemos a distintas conclusiones en cosas que aún no ocurren. Si la primer venida del Señor, aquí lo pongo, mire, todas las posturas coinciden en que hubo una primer venida del Señor. La primera venida del Señor, ¿cómo estaría la cosa? Que hay todavía al día de hoy gente que no reconocieron a Jesús como el Mesías y aún lo están esperando. Eso es un reflejo de que cuando las cosas suceden, hay gente que tenía otra idea en la cabeza. Entonces, ¿qué sucede con la primera venida de Cristo? Con la primera venida de Cristo, ahí viene el Señor en plan de redentor, en plan de maestro, pero también en plan de rey. Cuando Él llegó a Jerusalén montado en un burrito, lo adoraron como un rey. Le decían todos, Hosana al rey. Cuando Juan el Bautista lo presentó públicamente, él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se refirió al Señor como el rey. Entonces con Jesús viene el reino. El término común de todo esto es el reino. ¿Qué es el reino? Entonces voy a pedirles que busquen en sus Biblias el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 6. Hechos 1:6, y si te cambias de pantalla, Chuy, y ahorita volvemos aquí. Hechos 1:6. Léanlo, por favor. ¿Quién lo lee? Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ok, nos vamos a enfocar en la pura pregunta. Lea la pregunta de nuevo, hermana. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Entonces, eso es lo que le preguntaron los discípulos al Señor. Los discípulos del Señor eran israelitas, judíos, israelitas. Entonces, el Señor estaba por irse, de lo que predicamos en la mañana, por ser recibido arriba en gloria. Y antes de irse, ellos querían estar seguros de algo. La pregunta es, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿A qué obedecía su pregunta? A que Israel un día fue un reino. En la Biblia, ustedes en el Antiguo Testamento tienen 2 libros de reyes, ¿sí o no? Sí. Primero de Reyes y segundo Reyes. Y aún antes de los libros de Reyes está el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel. En el primer libro de Samuel comienza el reino con el primer rey de Israel. ¿Quién fue? Saúl. En el segundo de Samuel aparece el segundo rey de Israel. ¿Quién fue? David. Y ya en los libros de Reyes aparecen todos los reyes durante ese periodo que se le llamó el reino. Ese periodo un día terminó cuando los babilonios tomaron Jerusalén, derribaron los muros, derribaron el templo. Ahí se interrumpió el reino. Entonces, para que cuando yo les hable de reino,
no se les haga algo tan confuso. No, no es confuso. Primer libro de Reyes, ahí está el primer libro de Samuel, ahí está el rey Saúl. Segundo libro de Samuel, ahí está el rey David. Primer libro de Reyes, ahí aparece toda la descendencia de David en la época del reino. La pregunta de ellos fue, ¿restaurarás? Porque ellos estaban conscientes de que el reino se interrumpió. Se interrumpió con el rey Sedequías. Sedequías fue el último rey y ¡ras! Entonces, cuando Jesús llega a la tierra, es anunciado como el rey. Los profetas lo anunciaron como el rey que había de venir. Pero los apóstoles, cuando de pronto, acuérdense lo que les he venido enseñando, que el Señor les hablaba, voy y me veréis un poco y luego me veréis, voy al Padre. Todo eso para nosotros es gloriosísimo. Pero los apóstoles, cuando oyeron esto, se desconcertaron, porque ellos tenían otra expectativa. En base a esta pregunta, ¿qué expectativa creen ustedes que tenían los apóstoles? ¿Qué expectativa tenían ellos basado en esta pregunta? ¿Un reino terrenal? Un reino terrenal, porque ya lo habían experimentado. Lo existió desde Saúl hasta Sedequías, hubo un reino. Se interrumpió el reino y Jesús llega como el rey, pero ya se va el rey. ¿Qué pasó con nuestro reino terrenal? Entonces le dicen, ¿restaurarás el reino a Israel, a la nación de Israel? Porque fue la nación del reino. Dice, en este tiempo. Entonces la pregunta es, Señor, ya te vas y no se trataba de que restauraras el reino. Entonces esta pregunta aquí es para que sepamos que era un tema importantísimo para todos los judíos y hasta el día de hoy sigue siendo importante. ¿Qué les contesta el Señor? Versículo 6. La respuesta del Señor es un tanto cuanto misteriosa, pero en el 8 queda más clara. ¿Quién lee el 7? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Leamos el 8 de una vez. ¿Otra vez? 8, el 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Abusados. Este texto es muy conocido, pero mucha gente no sabe que en este texto el Señor está contestando la pregunta del versículo 6. ¿Quién recuerda la pregunta del versículo 6 antes de que lo pongamos? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? El Señor les está contestando con su definición de reino. El versículo 7, lo primero que les contesta a lo del tiempo, no os toca a ustedes saber los tiempos o las sazones. No voy a entrar en detalles del griego, no los quiero reburjar, pero aquí está diciendo, no están ustedes ni el cómo ni cuándo, o ni el cuándo ni cómo. No están ustedes saber los tiempos de las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, es potestad exclusiva del Padre cuando restaurará el reino. A ustedes no les toca saber los tiempos. Sin embargo, el Señor, no crean que descartó la pregunta o la echó por la borda. La sigue contestando en el 8. Y en el 8 está contestando la pregunta de qué va a suceder mientras el Padre restaura el reino. ¿Qué tiene que pasar? Bueno, lo primero, que ustedes van a recibir poder, que se recibió con la llenura del Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, aquí les está contestando, me seréis testigos en Jerusalén. ¿Para qué el Señor necesita testigos? ¿Para qué el Señor necesita testigos? Ahí está diciendo, me seréis testigos. ¿Para que hablen en su nombre? ¿Ok? Y al hablar en su nombre, ¿qué se espera que ocurra? Que se conviertan a Él. Que se conviertan a Él. No suena. Sí. ¿Con este? ¿Que estaban anunciando su reino? Los testigos anunciarán el reino y todos los que se agreguen empezarán a ser los futuros súbditos del rey. Es decir,
el reino ya no es exclusivo de Israel. Eso es bien importante. Ya no se limita a Israel, ahí lo están viendo. Me seréis testigos en Jerusalén, que era parte de Israel, en Judea, que era parte de Israel, pero ya Samaria era el extranjero, y hasta lo último de la tierra. Entonces ya el Señor está hablando de que se va a proclamar hasta lo último de la tierra el testimonio de Cristo, y eso hará que se empiece a conformar el reino. Miren, le voy a poner un ejemplo. La Iglesia Unidos por su Gracia, celebramos 11 años hace poco, dándolo como ejemplo. Nosotros comenzamos no más de 12 personas y empezamos a proclamar y a proclamar y proclamar, y la iglesia se va conformando con los que van llegando. Ustedes fueron llegando casi todos al mismo tiempo. Sucedió algo muy interesante, que cada hermano que venía pensaba que todos los demás ya tenían años en la iglesia, y resultaba que habían llegado 3 meses antes que ellos, 6 meses antes que ellos. ¿Sí me explico? Llegar en un tiempo muy compacto. Bueno, eso es una pequeña manera de entender lo que está diciendo el Señor. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, y así se va a ir integrando el reino. El reino ya no es una nación, una raza, un pueblo. Ahora el reino es todos aquellos que se vayan agregando a la iglesia. ¿Sí se entendió esta explicación, hermanos? Bien, volvamos al diagrama, por favor. Entonces el diagrama, para que no lo vean muy complicado, vamos a ver qué ven a partir de aquí. Todas las posturas señalan que todo comienza con la primera venida de Cristo, cuando Él murió por nuestros pecados, ¿sí? Por ejemplo, la primera postura, que es la postmilenaria, significa que el Señor vendrá posteriormente al milenio. Entonces los postmilenaristas lo ven de esta manera. Ellos dicen que, basado en Hechos 1:8, que acabamos de leer, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, se irá expandiendo el reino. La línea punteada significa que de bien poquito va creciendo el reino hasta la venida del Señor. Pero lo que ellos dicen es que el reino milenial no ocurrirá en este periodo, sino hasta que venga el Señor. Que cuando el Señor venga, se inaugurará el reino, porque la iglesia, esto es lo que indica esta línea, ya habrá poblado toda la tierra. Los postmilenaristas tenían o tienen la esperanza de que todo el mundo se cristianice. Fue muy popular esta postura hace más de 300 años, lo he dicho, porque los hermanos que creían esto, creían que la iglesia iba a poblar todo el mundo y que al final todo el mundo iba a ser cristiano. Y como resultado de que el mundo fuera cristiano, se acabaría el crimen, el pecado, las injusticias, y todo el mundo conocería a Cristo y sería como una especie de un mundo totalmente ideal gracias a la expansión del evangelio. Con el paso de los años, esta postura empezó a desvanecerse. O sea, lo que quiero decirles es eso. O sea, las posturas de pronto agarran fuerza y de pronto pierden fuerza. Hoy esta postura ha perdido mucha fuerza por las evidencias. O sea, aunque hay iglesia, y aunque hay iglesias grandotototas, el mundo sigue siendo un mundo anticristo. Sigue habiendo crimen, sigue habiendo injusticia, sigue habiendo pecado. Entonces, esa expectativa de los postmilenaristas de que va creciendo la línea, va creciendo hasta que la mayoría de la población mundial sean cristianas y la minoría no, pues simple y sencillamente no se ve cómo. Porque la verdad es que la iglesia, años y años después, sigue siendo una minoría. Voy a aclarar a qué me refiero con minoría. Las estadísticas hoy día dicen que supuestamente hay cerca de 1.700 millones de cristianos. Eso no suena a minoría, es un montón, porque el mundo tiene 8,000 millones de gentes. Y dice 8,000 millones, y si de 8,000 millones de gentes, 1.700 son cristianos, uno dirá, oye, pues hermano, no estamos tan mal. Pero el problema es que esos 1.800 millones de cristianos son cristianos nominales. ¿A qué le llamamos cristiano nominal? Micrófono, hermano.
¿Qué es un cristiano nominal? A lo mejor no lo hemos oído. Es el que dice, soy cristiano, pero no voy a la iglesia. Nominal, que no está ni allá ni acá, está en medio. Sí, o sea, nominal es me identifico con los cristianos. Traigo colgado un cristito a lo mejor cuando nazca mi niño lo voy a llevar a bautizar, a lo mejor voy a quemar al Judas en Semana Santa y voy a cargar a los peregrinos en diciembre, pero hasta ahí. A lo mejor sigo siendo inmoral, sigo haciendo tranzas, sigo practicando el pecado, pero me identifico con el cristianismo. Entonces, por eso se oyen 1,800 millones de cristianos, pero es una falacia, sí me estoy explicando. Que ¿cuánta gente yo soy cristiano? No, yo también soy cristiano. Es más, yo hasta soy bautizado. No, es más, yo hasta una vez sí fui a la iglesia, sí, una vez. A mí me gustan los cantitos. Entonces la gente habla de una forma muy ligera para identificarse con los cristianos. Entonces, así como hay 1,800 millones de cristianos, no tengo el dato en la cabeza exacto, pero hay casi 2,000 millones de musulmanes. De los del Islam. No crean que nomás están en Arabia, hasta en Chiapas tenemos musulmanes. O sea, los musulmanes ya poblaron también gran parte del mundo. Entonces, esta postura del posmilenarismo ha perdido fuerza. Yo no la estoy descalificando. Yo digo que ha perdido fuerza. Cuando digo ha perdido fuerza, ha perdido adeptos. Es decir, muchos que pensaban en una forma posmilenaria, es decir, que el milenio lo establecería la iglesia y luego vendría Cristo, muchos se han pasado a otras posturas porque la evidencia como que ya no lo respalda. Pausa. Preguntas sobre el posmilenarismo. ¿Sí quedó claro? A ver, voy a hacer preguntas yo. ¿Qué significa la línea punteada de abajo hacia arriba? Que la iglesia se va. Que la iglesia se va a ir. ¿Se va a ir? Bueno, va a ser arrebatada cuando venga. No. Estoy hablando de esta. Va a ir creciendo. Hasta cuando venga el Señor. Ahí estás hablándome de otra postura, Monse. Ahorita la vemos. O sea, que va a ir creciendo hasta que ¿qué? Hasta la venida del Señor. Sí. ¿Y qué se esperaría cuando viniera la venida del Señor con ese crecimiento? Que todo el mundo sea cristiano. Que todo el mundo sea cristiano, pero de una manera real, no nominal. El posmilenarismo pensaría que si todo el mundo es cristiano, ¿qué estaría sucediendo ya al final, justo antes de que llegara Cristo? Con un mundo enteramente cristiano, ¿cómo sería el mundo? Bien suave. Perfecto, sin crimen, sin injusticias, sin pecado, sin abuso, todos con temor de Dios. Sí, hermana. Entonces, si ya hay un mundo perfecto y suave, relax, ¿para qué quieren que venga Cristo? Es que su mentalidad, buena pregunta, es que la iglesia por sí misma puede producir eso y Cristo ya solamente venir. O sea, ellos decían casi nosotros no lo aventamos. O sea, y todavía hay muchos hermanos de algunas iglesias que traen una mentalidad así de protagónica, como que la iglesia es poderosa para hacer un montón de cosas. Sí. Esa creencia que tienen ellos es porque dicen, cuando habla de la Biblia de que cuando ya esté, pues los que Él va a salvar, no me recuerdo el texto, pero dice, cuando ya todos mis consiervos estén, entonces ya vendrá el Señor. Cuando estén, ¿qué? ¿Otra vez? Ya sean salvos. Cuando ya sean salvos. La plenitud de los que iban a ser salvos, tiene un texto, ¿no? Ok. Sí, cuando San Pablo dijo en Romanos 11 tal vez, cuando dijo, y después todo Israel será salvo o algo así, ¿o a cuál sería? ¿O estás pensando en otro? Es que dice la Biblia que el Evangelio, bueno, los que van a ser salvos, cuando ya sean salvos, no quiere decir que todos los mundos, sino todos los que Dios ya había predestinado. Entonces ellos creen es por eso, porque piensan que esa postura, bueno, la postura que ellos tienen, ¿creen que es por lo que dice la Biblia de eso? No, ya te entendí, no. Ellos, o sea, lo que tú te refieres, por ejemplo, de predestinados, no voy a entrar mucho en detalle, pero los que creen en la predestinación, obviamente dicen que una parte será salva y otra gran parte no será salva. Pero la expectativa de ellos es que todas las personas que habitan este planeta, la abrumadora mayoría, serían fieles cristianos verdaderos.
O sea, es como una especie de universalismo en el sentido de que todo el mundo será cristiano. O sea, es una postura sumamente optimista. ¿Sí lo pueden ver? Es una postura donde va a ser un mundo ideal, donde ya la tierra ni se va a contaminar, porque los hombres vamos a ser muy cuidadosos, y tanto movimiento verde y Greenpeace y lo que sea, pero la realidad es que el hombre sigue pecando, sigue contaminando el planeta, se incrementa el crimen, se incrementan los divorcios, se incrementa la inmoralidad, se incrementa todos los grupos de diversidad sexual o como le quieren llamar ustedes. Entonces no pareciera que la realidad corresponde a lo que ellos esperaban en esa postura. Entonces comencé por la más fácil de explicar. Sí, Ale. Mi duda es, entonces, ¿sí hay iglesias que creen en eso? Llegaron a creer, Ale. Por eso cuando te digo que ha perdido fuerza, es que ya no hay la misma cantidad de gente postmilenarista, pero sí las hubo. Sí, porque la del puntito rojo, la pre, pues sí, ya sabemos de que veníamos de una iglesia. Háblame más recio porque no te escucho bien. Que de ¿La pre? la pre, pues sabemos que veníamos de una iglesia que sí decía que iba a pasar la gran tribulación primero, Sí. que allá íbamos a estar y los de acá pues en la gran tribulación. Pero esa primera, digo, sí había iglesias Fue que popular. creían eso. Fue popular, Ale, lo expliqué hace poco. Fue una época en el mundo donde el mundo fue optimista por lo que estaba ocurriendo. Se acabó la Edad Media del oscurantismo católico y todo ese show, y la gente empezó a investigar y empezó a inventar, a descubrir. Entonces el mundo en muy poco tiempo ¡fum!, dio un levantón. Empezaron los grandes inventos, la locomotora, la máquina de vapor con todas sus aplicaciones. Después descubrió fenómenos eléctricos y descubrió la fotografía. O sea, en un lapso de tiempo muy corto, el hombre empezó a descubrir un montón de cosas. La iglesia se dejó de alguna manera llevar por lo que estaba pasando, y la iglesia dijo, no, esta es una bendición de Dios, y seguramente ya no hay Santa Inquisición Católica, ya no hay persecución, ya no hay esto. Con toda seguridad la iglesia se va a poner a predicar el evangelio, pero masivamente, hasta que evangelice todo el mundo. Y no ha pasado así. Y entre otras cosas, es bien curioso, cuando la iglesia es perseguida en cualquier época de la historia, es más productiva en Cristo Jesús. Entonces estos hermanos creyeron que como ya estaba todo en paz, la iglesia ya no era perseguida, de seguro ahora sí la iglesia se va a poner a evangelizar, y pues pasó al revés. La iglesia se amoldó al mundo. Entonces esa postura perdió fuerza. Pasó como cuando la pandemia, que todos pensaban que se iban a llenar las iglesias y... pues, ¿Sí? No, hombre, cuando ya nos dejen congregarnos, no, hombre, las iglesias van a estar abarrotadas. No, la gente se acostumbró. Y ya todos dicen, yo veo el video en la casa, hermano, no se preocupe. Ya se quedaron en la videollamada. No, yo aquí me gozo desde la casa, aquí no le pongo el Facebook. O sea, eso pasó, ¿verdad? Al contrario de lo que esperábamos que pasara. ¿Alguna otra pregunta respecto a esta postura? ¿Sí quedó claro lo que ellos creían? ¿Sí? Bien, vámonos a unas más conocidas. Vámonos vámonos una vez a la amilenarista. La amilenarista, el prefijo a significa sin. O sea, los amilenaristas serían los sin milenio. Ya vimos post. Vamos a ver amilenaristas. Si yo digo sin milenio, pues suena que dijeran sin reino. Suena como que dijeran, ups, estos pobres, ¿qué están pensando? No están pensando en el milenio. Pero el término amilenarista se lo pusieron estos. O sea, los de otras posturas, que enseguida la vamos a ver, fueron los que bautizaron a estos como amilenaristas. Ustedes son amilenaristas porque ustedes no creen en el reino milenial. Entonces, el nombrecito de amilenarista no se lo pusieron ellos para decir, nosotros somos amilenaristas. No, los adversarios en esta cuestión de las posturas fueron los que dijeron, ustedes son amilenaristas. O sea, ustedes no creen en el milenio. Entonces, ahorita vamos a ir a Apocalipsis, ¿ok? No se preocupen, le vamos a dar los repasos que sean necesarios hasta que lo tengan más afianzado. ¿Qué creen los amilenaristas? Ellos creen que en lugar de lo que aquí dicen expansión del evangelio, que era de los postmilenaristas, ¿qué dice aquí?
reino inaugurado. ¿Por qué? Ahorita me brinco acá. Se fijan en las dos posturas, aquí están 1000 años, 1000 años. Y acá no hay 1000 años por ningún lado. ¿Sí lo ven? Por eso estos que hablan de 1000 años, les dicen a estos, ustedes son amilenaristas. O sea, ustedes no creen en el reino milenial. Los amilenaristas dicen, no, desde la primera venida de Cristo, ya se inauguró el reino. Ya existe un reino. Ha sido inaugurado personalmente por nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos dicen, cuando Apocalipsis habla de 1000 años, ¿se acuerdan que ya lo hemos leído en Apocalipsis 20? 1000 años en el versículo 2 y en el 3 y en el 4, en el 5, en el 6. Los amilenalistas dicen, cuando dice 1000 años, no son 1000 años literales. 1000 años, dicen los amilenaristas, es un sentido simbólico de un tiempo muy grande, pero que no se limita a 1000 años. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuánto hace que vino Cristo? 2000. Hace 2000 años. Entonces, dicen ellos, pues si fuera el reinado milenial literal, en el año 1000, pues ya se hubiera presentado el milenio. Dicen, no, hemos estado en el reino, si le quieres llamar milenial, llámale milenial, dicen los, pero no son 1000 años literales. Simplemente 1000 años en Apocalipsis, dicen ellos, es un periodo larguísimo, indefinido. Por lo cual, ellos dirían que en lugar de establecer esos 1000 años literales aquí, ellos los ubican aquí. ¿Sí? Ellos no ubican los 1000 años literales, pero estos 1000 años, este reino milenial, ellos lo ubican aquí, pero no que durará 1000 años exactos. Eso es a lo que me refiero cuando digo que no es literal. Entonces ellos dicen, el reino ya está aquí, el reino ya existe. Y cuando venga el Señor, todos coinciden que hoy día va a venir el Señor Jesucristo, simplemente el reino que hoy es inaugurado con Cristo en la tierra será consumado. Y cuando dicen consumado es porque ya el Señor habrá hecho la resurrección y ya no habrá en este mundo gentes mortales. Todos serán inmortales, todos serán eternos cuando venga el Señor. Si se fijan en el esquema, este se ve más sencillo que el de arriba. Casi los dos están sencillos. Pero este habla de que el reino ya fue inaugurado. Este también afirma que el reino va a ir creciendo, pero no al ritmo de los postmilenaristas, que recuerdan que ellos decían que todo el mundo iba a ser cristiano. Los amilenaristas dicen, no, el reino va a crecer, pero al mismo tiempo que hay un reino de Cristo Jesús, sigue habiendo un reino de Satanás. Entonces, el reino de Satanás, ahí estábamos todos nosotros, eso enseña la Biblia. Y nosotros fuimos extraídos del reino de Satanás para integrarnos al reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieren verlo? Búsquenlo en la carta a Tito. Tito capítulo 2, creo que es el 2. Tito 2. No, nomás es Tito, una sola carta. Tito 2. Cuando dice que nos trajo al reino de su amado Hijo, ¿me ayudan? Dice, dice, creo que es el capítulo 3. ¿Cuál? 13:12. ¿Dijiste 13:12? No.
Cuando dice que nos sacó de las tinieblas y nos trajo al reino de su amado Hijo. Segundito, ¿no lo encuentran ustedes tampoco? Oh, perdón, era Colosenses 1:13. A ver si me estoy un poquito contrariado aquí. Sí, ese es. Colosenses 1:13, perdón, ahí está. Entonces dice, por ejemplo, noten por favor, disculpen la tardanza, dice, el cual, Cristo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Sí lo están viendo? ¿Sí? Dice, y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es decir, cuando dice la potestad de las tinieblas, entiéndase el reino de las tinieblas. Nos sacó de un reino de tinieblas y nos trasladó, dice, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Se entiende eso? O sea, nosotros al ser salvos estamos en el reino del Hijo de Dios, donde Cristo es Rey, pero estábamos en la potestad de las tinieblas. Entonces, volviendo a los esquemas, veremos lo siguiente, o sea, el reino inaugurado, por favor, presten atención, significa que cuando Cristo llamó a sus primeros apóstoles, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres, y lo llamó a Natanael, esos fueron los primeros que se integraron al reino después de haber estado en el reino de las tinieblas. O sea, el reino de Cristo Jesús empezó con los primeros 2, el día de la pesca milagrosa, 3, 8, 12. Después el día del Pentecostés eran 120. Después que Pedro predicó su primer sermón, esos 120 más 3,000. Luego 5,000. Todos esos que se fueron sumando, caen en lo que vimos en Colosenses 1:13. Todos ellos fueron trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Me expliqué? Vamos a ver otro texto. Está en Hechos, capítulo 26. Si tienen dudas, con confianza, Es bien importante que entiendan esto. Hechos 20, a ver, vamos a ver si está paz. Hechos 26. Ahí está, 26:18. Hechos 26:18. Vean, ¿quién lo lee? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. A ver, perdón, sígale. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿En qué se parece ese texto al anterior, a Colosenses 1:13? ¿En qué se parece? A ver, vamos a estarlos intercalando, Chuy, para que los vean. ¿En qué se parecen los dos textos? A ver, vean ese texto. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado el reino de su amado Hijo. Cámbiate el otro. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Hasta ahí. Los primeros 3 renglones. ¿En qué se parecen los primeros 3 renglones a Colosenses 1:13? Que se conviertan de las tinieblas a la luz. De las tinieblas a la luz. No que se conviertan a las tinieblas. De las tinieblas a la luz. ¿Sí ven que es lo mismo? Entonces noten por favor, aquí dice que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. O sea, hay un cambio de reino, de la potestad de Satanás a Dios. Volvamos a Colosenses 1:13. Entonces, a ver, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, nomás que aquí le dice, al reino de su amado Hijo. Entonces, volvamos a los esquemas. Lo que está diciendo el amilenarismo es que este reino inaugurado se inauguró con Cristo y ha ido creciendo, pero no va a crecer como lo ven los postmilenaristas. Los amilenaristas dicen, crecerá hasta donde tenga que crecer. Ahí sí a lo que decías tú, Ale, o
Odit, cuando se habla de los predestinados, de los llamados, se convertirán los que se tengan que convertir y no se convertirán los que no se van a convertir. Pero cuando venga el Señor Jesucristo en su segunda venida, vendrá la resurrección, vendrá la vida eterna para todos aquellos que pertenezcan al reino, todos los que pasaron de la potestad de Satanás al reino del Hijo de Dios. ¿Entienden la postura de los amilenaristas? ¿Tiene alguna duda? Sí, hermano, adelante. Pastor, yo tengo una duda ahí. La inauguración del reino en el amilenarismo habla de a partir del sacrificio de nuestro Señor, Sí. o el Señor en vida donde recluta gente para la iglesia. Qué buen planteamiento. En sí son los dos, pero vamos a decirle por qué. Antes del sacrificio de Cristo, está bien planteada su pregunta. Antes del sacrificio de Cristo, el Señor ya había llamado a sus 12 apóstoles. Todavía no moría en la cruz y Él declaró que ellos ya estaban limpios. Vamos a buscarlo. En San Juan capítulo 13. Es muy buena su pregunta. San Juan capítulo 13, que es el pasaje del lavamiento de pies, perdón. Juan 13. Vamos a leer el 13:10. ¿Quién lo lee? Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Quién era ese de aunque no todos? Judas. Pero todos los demás, ¿cómo los consideraba el Señor? Limpios. En otro pasaje de Juan 16 dice, por la palabra que les he hablado. Ahora bien, a su punto, cuando Cristo muere en la cruz y derrama su sangre, cumple el pacto, y ahí es cuando efectivamente comienza el reino. El reino comienza justo con la pregunta que le hacían los apóstoles que veíamos hace rato. Vamos otra vez a Hechos 1:6. ¿Se acuerdan de la pregunta? ¿Quién se acuerda de la pregunta de Hechos 6? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? 1:6, exacto. El 1:6. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Entonces, aquí es donde el Señor habla del reino inaugurado sin decirlo. Vamos a ver el versículo 7. Dice el Señor: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones en que el Padre puso en su sola potestad, pensando en la restauración de un reino. Implícitamente aquí estaba diciendo el Señor, sin decirlo, eso ocurrirá cuando yo regrese, hasta que Él vuelva. Pero mientras el Señor vuelve, verso 8, aquí es donde realmente dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Los apóstoles ya estaban limpios, lo vimos en Juan 1:13, pero aún no venía sobre ellos el poder del Espíritu Santo para verdaderamente explotar e empezar el reino con todas las almas que ellos iban a ganar. O sea, el Señor previamente ya los había limpiado, pero hasta que vino sobre ellos el Espíritu Santo, entonces comenzaron a ser testigos en Jerusalén, Samaria, hasta el último en la tierra, y ahí es donde realmente se inaugura el reino. Muy buena su pregunta, hermano. Sí, hermano. Hermano, entonces cuando el Señor estuvo aquí sobre esta tierra, Él vino a inaugurar el reino, pero los que se puede decir le dieron el seguimiento fueron los discípulos hasta que fueron investidos de ese poder desde el alto. Sí, es correcto. El reino ya estaba presente con la presencia personal de Cristo. Lo repito, con Cristo el reino está presente, porque ya está el rey, pero no hay súbditos. ¿Sí entienden la palabra súbditos? Todos los que habrían de servir al rey. Llega el Señor Jesús, pero no hay súbditos. Él llama a sus primeros apóstoles. Ellos son limpios, ya lo vimos en Juan 13, pero hasta que ellos comienzan. Pero por ejemplo, vean por favor San Mateo 12, para que vean una declaración bien importante que hace el Señor. San Mateo 12. ¿Qué dice el versículo 12:28? Presten atención, esto es muy importante a la pregunta de ambos hermanos, de hermano Noé y hermana Gaby. ¿Quién lo lee? Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahí todavía no es el día del Pentecostés. Ahí todavía no moría el Señor.
pero el rey ya estaba presente en la tierra. Y el rey estaba presente, ¿y cómo se manifestaba la presencia del rey? Contéstenme conforme al texto. ¿Cómo se manifestaba la presencia del rey en ese momento? ¿Echando fuera demonios? Echando fuera demonios. O sea, llegaba el reino del Hijo de Dios y empezaba a contrarrestar el reino de las tinieblas. Aun cuando todavía no comenzaba la iglesia con la llegada del Espíritu Santo. Esas preguntas ayudan mucho a entender. ¿Alguien tiene otra pregunta aquí? Volvamos al esquema, Chuy. ¿Tiene alguien otra pregunta de cómo ven el reino milenial los amilenaristas? Sí, Edith. Este reino no muestra nada acerca de pues la persecución y todos esos acontecimientos. Sí. Qué bueno que lo preguntas, sí. O sea, porque se ve muy simple aquí. Ahorita que lleguemos a Apocalipsis, vamos a entrar en detalle. O sea, aquí, no se acuerdan que lo que dije hace rato, a tu pregunta, que cuando este ya esté completo, porque si ahorita le pongo todo lo que le voy a poner, cuando esté completo se los vamos a dar para que ustedes ya lo tengan impreso. Porque sí, a tu punto, aquí está, ahorita llegamos a la más conocida, la de abajo es la más conocida. Aquí está la gran tribulación. Pero cuando lleguemos, que en Apocalipsis dice que Satanás será suelto por un poco de tiempo, los amilenaristas sí dicen, sí, por un poco de tiempo Satanás será suelto y vendrá todo lo que acabas de comentar, pero ellos no lo relacionan con un rapto donde la iglesia sea llevada fuera, mucho menos, pero sí habla de la persecución. Lo vamos a ir redondeando más, pero sí, qué bueno que lo dices porque a lo mejor lo viste muy escueto, muy simple. Sí. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, hermana Diana. Estoy confundida, hermano. A lo mejor Se vale estar confundido, son un chorro de composturas. No se preocupe por eso. A ver, lo que yo tengo pensado, bueno, de lo que he entendido en mi vida sobre la palabra de que el reino de Dios llega a cada uno de nuestras vidas cuando conocemos a Jesús. ¿Eso es correcto? Sí. Entonces, los testigos de Jehová dicen, ya tengo mucho que no hablo con ellos, pero cuando he hablado, dicen, ellos esperan el reino, que venga el reino, porque Jesús iba a decir que Jesús dijo que iba a venir a reinar, que están esperando un reino. Entonces, estoy confundida en eso, o sea, si está el reino, nomás en los que creímos, pero no en los que no han creído. También es correcto eso. Acuérdese que leímos en Colosenses 1:13, nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. El reino es para los que han creído. Pero el reino es espiritual, pero el reino físico no es eso. Está usted, a ver si ve en la pantalla, sí. Pero, o sea, todo lo que estamos hablando aquí es que, por ejemplo, lo azul, donde dice reino consumado, es a lo que usted le acaba de decir físico. Aquí donde dice 1000 años, es a lo que usted le está llamando físico. Exacto. O sea, su pregunta, o sea, no se sienta mal. O sea, aquí voy a decir, como decía un amigo mío, usted tranquila, yo nervioso. Yo soy el que tengo que preocuparme porque ustedes lo entiendan, ¿no? Se vale estar confundido. Sí, o sea, el reino, vamos a hablar del concepto de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, sus templos, ¿cómo se llaman? Salón del reino. O sea, ellos traen un concepto del reino. Cuando ellos van de puerta en puerta, ¿cómo le llaman ellos? Proclamar el reino. ¿Sí? O sea, ellos tienen un concepto de reino. El tema es que ellos creen que el reino es el reino de Jehová, donde Jesús es el enviado para juntarle el reino a Jehová. Y el reino es un reino de puros testigos de Jehová. Y los que no sean testigos de Jehová tienen un concepto parecido a este de la gran tribulación. Cuando vaya a manifestarse el reino, ellos no hablan de una segunda venida del Señor. Cuando se manifieste el reino, los que no son testigos de Jehová, dicen ellos, se quedarán en el Armagedón. Entonces, habiendo dicho eso, vámonos a las posturas verdaderamente cristianas, porque todas estas posturas coinciden en que el rey es Jesucristo, no Jehová. Sí, o sea, ya los testigos de Jehová ya se fueron por otro lado. Pero vamos, o sea, las iglesias cristianas creen que el rey es Jesús y que el reino es de Jesús, ¿verdad? Entonces, más o menos. Entonces, cuando dice reino inaugurado, a su pregunta, que también es muy buena, es cuando estamos hablando de que todos los que hemos venido a Cristo, en base a lo que leímos,
pasamos al reino de Cristo, pero ahorita como usted lo plantea usted, Cristo reina en nuestro corazón. Cristo dijo que toda potestad le da en el cielo y la tierra. Y eso es para nosotros una manifestación del reino. ¿Cuál? De que el Señor dice, ustedes vayan y prediquen el evangelio. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere, este será condenado. O sea, ustedes van a ir a proclamar el reino y no todos lo van a aceptar. Pero el que se salve es parte del reino. Cuando sea salvo, eso va a ser una manifestación de la potestad del Señor. Porque la gente no es salva porque sea buena. La gente no es salva porque se quería salvar. La gente es salva porque la potestad del Señor se manifiesta en traer a la gente al arrepentimiento. Entonces el reino inaugurado consiste en que el reino se va integrando. Es como, por ejemplo, voy a manejarlo así. Está el novio y la novia ahí bien enamorados. Ahí viendo el cielo y las estrellas. Y empiezan a soñar. Y empiezan a suspirar. Y empiezan a pensar en su futuro. Y el futuro de los noviecitos acaramelados, tortolitos, ¿qué incluye? Suéltala. Casarse, tener hijos, formar una tenemos familia. hijos. Queremos tener hijos. ¿Cuántos queremos tener? ¿Cuántos van a ser niños y cuántos van a ser niñas? ¿Y qué nombre le vamos a poner? Entonces, conforme avanza el tiempo, ese futuro se va a ir cristalizando. Llegó el primer niño, y yo esperaba niña, pero bueno, ya llegó. Y luego me voy, y llega un momento en que dicen, ya cierran la fabriquita. Ya los dos dicen, ya estuvo. Porque ya tenemos 6. Nuestras abuelas tenían 18 y no se rajaban. Ok, el tema es que llega un momento en que lo que tú proyectaste en tus sueños se fue integrando poco a poco. Tus 5 hijos no llegaron juntos. Tus hijos fueron llegando one at a time. Entonces llegó un momento en que lo integraste. Así es el reino inaugurado. El reino, el Señor va al mar de Galilea y produce un milagro, y Pedro se quebranta, y Pedro es el primer creyente ahí, el primero que dice, ay Señor, apártate de mí que soy pecador. No temas, a partir de hoy serás pescador de hombres. En la versión de Juan, no se preocupe por eso, fue Andrés el que presentó a Pedro. Independientemente de eso, el Señor empezó con Andrés, con Juan, con Pedro, con Felipe, con Natanael. Ahí se van, así se fue integrando el reino, de a poquito, de a poquito. Por eso dije hace rato, después eran 12, pero después nomás eran 11. ¿Verdad? Y después 120, y después súmale 3,000, y después súmale 5,000, y así se ha ido integrando el reino. Pero el reino, los amilenialistas dicen que todo este lapso es reino inaugurado porque aún no se acaba de integrar la totalidad del reino. Aún faltan. Sin micrófono. Bueno, yo le quiero preguntar algo. Bueno, de lo que hemos aprendido, porque primero estaba batallando mucho, creo que ese se asimila más a lo que creemos nosotros, por lo que nos ha estado enseñando, pero la pregunta es de lo que yo creo que es un reino inaugurado. Pues yo creo que fue desde que Cristo, bueno, el sacrificio de Cristo y todo lo que usted está comentando de que fueron los apóstoles y todo. Entonces creo que este reino inaugurado estamos viviendo nosotros en él ahorita, en este tiempo, y que lo que dijo la hermana Ana, de que nosotros ya estamos dentro, pero como estamos en la gracia, es para todo el mundo, pero lo que tenemos que hacer, según lo que el Señor vino los que fueron testigos y todo se fue proclamando, tenemos que, mientras está ahorita inaugurado ya, que todavía no está consumado, pues tenemos que hablarle a la gente de ese reino que estamos viviendo ahorita, porque es algo pues espiritual, que no lo ven los demás, pero nosotros que ya estamos aquí, lo vemos. Eso es lo que yo he entendido y quiero saber si está correcto. A ver, yo quiero que me digan, ¿qué piensan de la disertación de Monse? A ver.
A ver, dijo Monse en inicio, Monse, yo creo que esto es en lo que nosotros creemos, esa postura. Bueno, que de todas ¿Te esas parece? posturas, Esa es la que más se la parece. que más nos parecemos, porque la hermana también preguntó el otro día, ¿y cuáles somos nosotras de esas? Y ya pues como que... ¿Qué les ya- contesté yo cuando pregunté nos de dijo cuáles somos? cuál. Dije, ustedes dedúzcanlo. No nos Ustedes, dijo con sí. cuál, Ujú. pero de todo lo que ha dicho hasta ahorita, pues creo que nosotros... Ok. ¿Qué Vamos. opinan de lo que Monse comenta? ¿Algún? Sí, adelante, Ale. A ver si se oye ahí. Ok. Sí, porque yo sé que le echas los... Adelante. Hermano, yo sigo con la duda por todo lo que estoy oyendo así hablar y hablar. Pero el reino inaugurado es desde que se anunció que Jesús iba a nacer, ¿no? Porque a unos reyes de Oriente, los magos de Oriente vinieron y le trajeron regalos reconociéndolo como un rey. Entonces no se puede decir que a partir del sacrificio de Jesús o a partir de que llamó. Esos son los que llamó a su reino, pero el reino inaugurado es desde que se iba a concebir. Dejad que mi pueblo piense. Bien, Alex. Buena observación. Ahorita lo platicamos. A ver, Monse, ¿quiere decir algo más? quiero decir algo de lo que está diciendo la hermana. Sí. Yo creo que es el inaugurado porque en aquel tiempo no teníamos al Espíritu Santo y no había ese poder para echar demonios que no era Cristo. Por eso creo que estamos ahorita en él. No porque en el Antiguo Testamento, en aquel tiempo, pues no fuera inaugurado, porque pues ya desde el inicio del mundo... Pero el Ale Señor- lo ubicó en el nacimiento de Cristo. Bueno, en el nacimiento de Cristo, bueno, que fue anunciado. Interesante. Estaba anunciado, pero ahorita eso es lo que estamos viviendo por el Espíritu Santo. Es muy interesante lo que dicen ustedes. Bueno, alguien más, a ver. Oiga, hermano, el de los primeros que el Señor llamó, también podríamos decir que Juan el Bautista. Bueno, no el Señor lo llamó, pero sí fue convertido al Señor, porque desde que estaba en el vientre de su mamá, pues él reconoció que... ya me revolví. No, usted échele. Dejad que mi pueblo piense. Dejad que mi pueblo piense. A ver, ¿alguien más? Bueno, miren, la observación de Ale es interesante. Cuando María aún era virgen, el católico piensa que siguió siendo virgen. Cuando María aún era virgen, recibe el anunciamiento del ángel. Y al punto de Ale, podría decirse, bueno, si desde ese momento desde el momento de Jesús nació, ya se inicia el reino, les voy a decir una cosa, no debe haber mayor conflicto, porque el tema es la llegada de Cristo. Si nosotros decimos, bueno, desde que nació, a lo mejor ya está ahí el reino, puesto que hasta los ángeles dijeron hosana al rey. Pero, ¿y si fue desde que María recibió el anuncio? Es una cuestión técnica de definiciones. Es decir, yo les leí el texto de Mateo 12, ¿cuál fue el que les di? 12:28. Y esto por sus preguntas. 12:28, ¿lo pones por favor, Chuy? ¿Quién lo lee? Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué está diciendo? Ya la hermana Gaby contestó la pregunta que yo hice, pero voy a hacer otra. Yo hice una pregunta aquí y yo dije, ¿cómo se ha manifestado que el reino de Dios ha llegado? Dice ya, echando fuera demonios. Pero ahora voy a hacer esta pregunta. ¿Cómo es que ha llegado el reino de Dios? Basado en ese texto. ¿En qué se basa el Señor? ¿A partir de qué ha llegado el reino de Dios? Deja ver si me entiende. Ya sé, es que no puedo explicarme, pero desde el momento de que las tinieblas o la potestad de Satanás empieza pues a... Ya nos vamos entendiendo. La presencia del reino de Dios es notoria, visible y patente cuando el reino de las tinieblas lo resiente. Cuando el reino de las tinieblas lo resiente, palabras del Señor Jesús, ha llegado a vosotros el reino de Dios. Antes de que tomes el micrófono, Juan el Bautista, no voy a contestar a tu pregunta ahorita, pero te voy a agregar algo, Juan el Bautista. Juan el Bautista habló del reino en Mateo 3:2. ¿Lo pones por favor, Chuy? Y vean lo que usó. ¿Qué dijo Juan? ¿Qué dijo Juan? Eso le iba a decir, hermano. Ah, ok. ¿Qué me ibas a decir? Que si el reino llegó entonces cuando Jesús se presentó a Juan y le dijo, aquí está el reino de Dios. Pero ve lo que dijo Juan. Arrepentidos porque el rey... ¿Lo leo? ¿Sí? Y diciendo,
arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado. ¿Qué dijo Jesús del reino en Mateo 12:28? Ha llegado. Ha llegado. Jesús dijo, ha llegado. Juan, ¿qué dijo? Se ha acercado. Por eso ya que es cuestión de semántica, porque Juan dice, se ha acercado, y Juan les presenta al rey. El rey ahí está. Cuando Juan presenta al rey, lo mencioné en la predicación, así de razón. Cuando Juan presenta al rey, es cuando el rey viene al bautismo de Juan, nuestro Señor Jesucristo. A ver, dilo. Porque a Juan se le había dicho que en el que se postrara el Espíritu, él iba a ser. En ese momento llega el reino de Dios. En ese momento, cuando dice Juan, el reino de los cielos se ha acercado, Jesús es, como dijo Pablo a Timoteo, justificado en el Espíritu. Ahí el Espíritu de Dios viene sobre él y ahí se oye la voz, este es mi Hijo amado. Entonces, ahí queda validada la presencia del Rey en la tierra. El reino se ha acercado. ¿Sí me van siguiendo? El reino se ha acercado, pero aún no comienza a manifestarse. Es decir, el Espíritu Santo descendió sobre el Señor como paloma. Una voz que en el cielo decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y el Señor fue lleno del Espíritu Santo. Pedro le dijo a Cornelio que ahí Dios ungió a nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo ungió para el trabajo que habría de hacer, pero aún no lo comenzaba a hacer. Ahora, fue por la pregunta de ustedes. Vámonos a Mateo 4:17. ¿Qué dice ahora Jesús? Mateo 4:17. A ver, léanlo por favor. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué diferencia hay entre el mensaje que aquí da Jesús y el mensaje que dio Juan en Mateo 3:2? Es el mismo mensaje. Juan dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado. Jesús personalmente en el 4:17 dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sigue diciendo que se ha acercado porque el rey ya está presente en el mundo. Ya está presente, pero aún no se inaugura. ¿Cuándo se va a inaugurar en base a lo que estamos entendiendo? ¿En el sacrificio? Ok, cuando después de su sacrificio, donde Él perdona pecados de los que crean en Él, los que crean en Él y cuyos pecados les sean perdonados, se empezarán a integrar al reino. O sea, no está mal decir en su primera venida de forma general. Ya si nos ponemos más quirúrgicos, porque por ustedes los tuvimos que poner más quirúrgicos, pues ya nos tenemos que poner más a detalle, ¿sí? ¿Se acuerdan? Regrésate al esquema, Chuy. ¿Se acuerdan que les dije que ya después se los voy a entregar completito, ¿verdad? Ahorita está así muy high level. ¿Sí? A ver, por acá vi que estaban debatiendo, discutiendo. A ver, ¿a qué? ¿Estaban hablando de la clase o estaban hablando de otros? A ver, ¿algo que nos quieran compartir? Yo que las vi ahí bien entradas, pero pues compartan, cuenten el chiste de perdida. A ver, ¿de qué estaban hablando? ¿No hay nada que compartir? Porque cierra del tema, ¿no? Supongo. Micrófono. De que sí, o sea, comentábamos de que el reino era su segunda venida, ¿verdad? Y ya usted dijo que, bueno, dijeron que después del sacrificio fue cuando él ya perdonaba pecados y todo eso, y no, sí, le dije, sí es... Ok, entonces, como pueden ver en los esquemas, vamos a pasar al que sigue, porque si no se me va a ir el tiempo. Ya se me fue, de hecho. El reino milenial, lo que dicen los amilenaristas es que los 1000 años no son literales, pero sí hay un reino. 1000 años es un periodo larguísimo de tiempo, pero ellos no lo ubican después de la venida de Cristo. Lo ubican a partir de la primera venida de Cristo y hasta que el Señor venga. Todo eso será reino inaugurado. Y cuando el Señor venga, será reino consumado. Bien, vámonos con el que sigue. Premilenarismo histórico. ¿Qué dijimos que es pre? Que creen que el Señor vendrá previamente al milenio. Post, tiene que ver con la venida del Señor. Porque a veces se puede confundir, ¿qué es primero, la venida o el milenio? No, el término dice,
Premilenarismo significa que previamente viene el Señor y después viene el milenio. Entonces los premilenaristas históricos, ahorita voy a decirles por qué se les llama históricos. También el esquema es muy simple. Dicen, aquí vino el Señor, aquí la iglesia está creciendo, pero no le llaman reino inaugurado ni reino de nada. El premilenarismo afirma que el reino empieza hasta que el Señor venga. El reino ya establecido, a lo que los amilenaristas le llamarían reino consumado, los premilenaristas dicen, no, el Señor viene y establece su reino durante 1000 años literales, exactos. Entonces, las posturas que les llaman aquí 1000 años, que lo puse aquí 1000 años, es porque literalmente creen que el reino milenial durará 1000 años. Entiéndase, 1000 años no es una eternidad, es un chorro de tiempo, pero no es una eternidad. Entonces, los premilenaristas históricos dicen que después de los 1000 años inicia el estado eterno. ¿Con qué terminan los 1000 años? Con lo que hemos venido estudiando de Apocalipsis, abusados. Estos dos entienden que Apocalipsis 20 habla de aquí para allá. Es decir, ellos piensan que cuando Apocalipsis dice que Satanás será atado 1000 años, Satanás será atado aquí. Satanás atado. Los amilenaristas, aguas, piensan que Satanás fue atado, pero 1000 años antes. Mismo evento que habla Apocalipsis, con una ligera distancia de 1000 años. Los premilenaristas dicen que Satanás es atado cuando venga el Señor, en su segunda venida. Los amilenaristas dicen que fue atado desde su primera venida. Entonces los premilenaristas dicen que en estos 1000 años Satanás permanecerá atado, que será suelto un poco de tiempo, que hará que las naciones se rebelen en contra de Dios, que Dios los destruya y a partir de ahí comienza el estado eterno. ¿Alguna pregunta sobre los premilenaristas? ¿Por qué se llaman históricos? Porque esos son los que han creído en el milenio desde hace siglos y siglos y siglos. Porque los premilenaristas dispensacionales aparecieron apenas en 1830. 1830 es mucho tiempo, es poco tiempo, depende cómo lo quieras ver. Tú puedes decir, por 1830 hace un montón de tiempo, pero si tú piensas que Cristo vino hace 2000 años, entonces en realidad, yo creo que cuando explique esto, que es el que ustedes más conocen, los que más les han predicado, podrán entender más fácil el histórico. El histórico no cree en el rapto. El histórico no cree en el rapto. El tema del rapto aparece con el premilenarismo dispensacionalista. Fíjense en qué se parecen. El premilenarismo dispensacionalista dice que hoy estamos en la era de la iglesia, exclusivamente la iglesia, pero no Israel. El gran tema de los dispensacionalistas es que Dios tiene un pueblo que es la iglesia y otro pueblo que es Israel. ¿Están aquí? O sea, los dispensacionalistas hacen esa distinción. Y ellos dicen que hoy en día estamos en la era de la iglesia, pero que la era de la iglesia va a terminar 7 años antes de que venga el Señor en su segunda venida, y que aquí ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. ¿Ya les empieza a sonar más familiar? El dispensacionalista dice que la era de la iglesia termina cuando la iglesia sea arrebatada al cielo para no participar en la gran tribulación. Y en esta gran tribulación se le podría llamar la era de Israel. Como que la gran tribulación con la iglesia ausente, ahora es Israel con el que trata el Señor. Y ellos creen que en la segunda venida del Señor, la iglesia que fue raptada regresará junto con el Señor, y a partir de ahí comienza el milenio. Igual, creen que Satanás será atado aquí, de aquí hasta acá, etcétera. Se parecen en la postura de donde ubican el milenio, pero le agregan que primero
la iglesia y después Israel. Y estos 7 años es la gran tribulación y hasta entonces viene el Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que creen los dispensacionalistas y debo decir que es la postura más popular. Si ustedes recuerdan lo que dije hace 40 minutos de la de acá arriba, esta hoy día es la menos popular y esta es la más popular. No porque sea la más bíblica, es la que tiene más adeptos, más publicidad, más libros, novelas, series de Netflix, de todo. ¿Ah? Suéltala. Es la que más conviene, pues para el cristiano estándar o para la humanidad, ¿no? Es el que más conviene para el cristiano estándar. A ver, hermana Monse, defíname un cristiano estándar. ¿Qué es un cristiano estándar? Bueno, un cristiano estándar, me acordé por el trabajo, que tienes un estándar de una tolerancia de alto, que estás en medio de lo que debes de estar, pero no estás ni cerca de o sea, no te puedes pasar de estar mal o estar bien, nada más estás en medio. Monse trabaja en calidad, por eso está dando esa explicación. Muy bien. Ok, entonces, preguntas de estos dos. ¿No me han hecho preguntas de estos dos? Premilenarismo histórico y premilenarismo dispensacional. Hermano, yo le quiero preguntar algo que a lo mejor ya lo hemos visto, pero ahorita Échale. lo traía en toda la semana. ¿Cómo podemos saber cuando el Apocalipsis habla literal, espiritual o profético? Por ejemplo, ellos que agarran eso. Yo creía la de abajo, ¿verdad? Esa la tenía, gracias a Dios, ya iba saliendo poco a poco. Pero ¿cómo puedo saber? Es una gran pregunta. Y que tú digas, ya lo hemos visto, aunque lo hayamos visto, sigue siendo una gran pregunta, ¿eh? ¿Por qué? Porque estos hombres que han determinado esto, ya han metido horas y horas y horas, ¿ah? O sea, que hay que ver. Evidentemente, estos dos grupos piensan que 1000 años es literal. Y estos dos grupos piensan que 1000 años es simbólico. Y es gente que ha estudiado más que tú y yo y 10 veces más. Entonces, hay gente que dice literal, histórico o simbólico. Déjame, te voy a dar una guía de cómo podemos hacerle. Tú tienes que tener cuidado de que sea consistente. Hablemos, por ejemplo, ahorita que decía mi hermana Anita de los testigos de Jehová. Muchos cristianos ni han estudiado la Biblia, pero saben de los 144,000, porque los testigos de Jehová siempre han estado muele con los 144,000. ¿Sí me explico? O sea, el tema de los 144,000 es el gran tema de los testigos de Jehová, porque ellos creen que los 144,000 son 144,000 testigos de Jehová. ¿Sí? Pero ahorita, vamos a este punto, a tu punto de literal o simbólico. A ver, si los testigos de Jehová dicen que ellos son los 144,000, ¿lo estarán tomando literal o simbólico? Literal. Ellos dicen 144,000. Cuando establecieron ese criterio, dijeron, cuando sean los 144,000, va a venir Cristo. Y llegaron a ser 144,000 y no vino Cristo. Entonces ellos cambiaron la doctrina, dijeron, bueno, ya somos más de 144,000. Pero los primeros 144,000 son 144,000 testigos de Jehová que van a reinar desde el cielo. Y de ahí en adelante, del 144,000, ese, y todos los demás, para ser la gran muchedumbre que estará en una tierra paradisíaca. ¿Sí estoy bien? Bueno, estoy bien en lo que ellos dicen, no están bien ellos. El tema es que ellos dicen que literalmente son 144,000. Pero la Biblia dice, donde aparecen los 144,000, en Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, dice así: 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel. ¿Sí o no? ¿Sí dice eso? Entonces, los testigos de Jehová dicen que son literalmente, 144,000 testigos de Jehová, pero simbólicamente de las 12 tribus de Israel. Tiene que ser consistente tu interpretación. Si son 144,000 literales, y lo quiero tomar literal, son 144,000 judíos y se acabó. ¿Sí me expliqué? ¿Sí me expliqué o no me expliqué? O sea, si tú quieres decir que estás interpretando literalmente y tú dices que 144,000 son literales 144,000 personas, pero la Biblia dice que son 144,000 de las 12 tribus de Israel,
tú tendrías que literalizar también el de las 12 tribus de Israel. Entonces, los testigos de Jehová están haciendo un gran chanchuy al tomar literalmente el número y simbólicamente quiénes. Entonces, lo que te puedo decir hasta ahorita es que hay que ver verso a verso. ¿Aguantan la explicación? Echen la culpa ahí, a algo que voy a decir ya del milenio. ¿Sí? Vamos a moverle rápido. ¿Ok? Vamos a Apocalipsis 21. Y esto ya lo vimos hace como 2 meses, pero no estaban todos. ¿Quién lo lee? Rapidito, rapidito, porque ya es tarde. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Ok, ¿qué vio Juan ahí? Algo, una visión que significa algo más. ¿Sí? O sea, a tu punto. O sea, los testigos de Jehová tienen literatura muy bonita y dice, mira el ángel, y pone un ángel así, allá en el cielo, con una cadenota así grandototota, ¿no? O sea, inmediatamente tratas de que es simbólico se vuelva algo vivo, ¿no? No, vino un angelote, es algo simbólico que vio Juan. Entonces, Juan vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Versículo 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, Satanás es un espíritu, pero simbólicamente se presenta como un dragón o como la serpiente antigua. Entonces, no es una cadena en el sentido literal, no es un dragón en el sentido literal, no es una serpiente en el sentido literal, ni siquiera la serpiente del Génesis es una serpiente en el sentido literal, eso lo vemos después así. El tema es que veamos el lenguaje. Entonces, si el dragón es simbólico y la serpiente es simbólica y traía una cadena simbólica, ¿debo tomar los 1000 años como literales? ¿Entendieron la pregunta? Si todo lo que vengo leyendo, la cadena es simbólica, el dragón es simbólico, Satanás es simbólico, ¿qué me hace pensar que los 1000 años son literales? Es a tu punto de, debo ser consistente en lo que estoy revisando del texto. Por eso, los premilenaristas dicen, son 1000 años, son 1000 años, literalizan los 1000 años, vamos a ver qué sucede si yo los literalizo. A ver, hermanos, ¿todavía andan aquí? A ver, versículo 3. ¿Qué dice? Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Este texto ustedes lo van a ver reflejado en el esquema que estamos viendo del premilenarismo. Antes de que vayas para allá, Chuy. Aquí está diciendo que Satanás fue atado, lo encerró en el abismo y puso su sello para que no engañase más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un tiempo. Vamos a los esquemas. Eso que acabo de leer, lo ven estos aquí y aquí. Ellos dicen, tras la segunda venida de Cristo, Satanás es atado 1000 años. Ellos dicen lo mismo. Tras la segunda venida de Cristo, Satanás es atado 1000 años. Pero agrega, para que ya no engañe más a las naciones. Están asumiendo que aquí van a haber naciones. Porque cuando Satanás sea suelto, saldrá a engañar a las naciones. Pero, si yo me bajo acá donde el Señor habló de que esto era el siglo venidero, ¿qué va a haber realmente tras la venida del Señor? ¿Qué va a pasar con los hombres? ¿Qué va a pasar con los creyentes en la venida del Señor? Vamos a ser transformados y vamos a estar con Él. Así es. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que no seremos transformados. Y los que no hayan creído en Cristo, ¿qué va a pasar en su segunda venida? Van a ser destruidos y condenados. Forever and ever. Pero ellos dicen, es literal los 1000 años. Y si tú dices que los 1000 años son literales, te obligas a literalizar todo y a creer que Satanás, 1000 años después de la venida de Cristo, todavía saldrá a engañar naciones, cuando las naciones habrán quedado destruidas desde que el Señor venga. ¿Más o menos? ¿Más o menos? Entonces,
Eso es por la pregunta de Edith, ¿eh? ¿Cuándo literal? Es que el tema es esto. Los premilenaristas, regresan a este esquema, ellos dicen que estos 1000 años son literales. Si creen que son literales, se ven obligados a decir que al inicio de los 1000 años Satanás tiene que ser atado y al final Satanás tiene que ser atado. ¿Qué piensan los amilenaristas? Que Satanás fue atado desde que llegó Cristo. Los amilenaristas piensan que Satanás desde aquí empezó a engañar a las naciones. Y cuando Cristo venga, Satanás, que ha estado atado, se le permitirá otra vez engañar a las naciones, hacerle la guerra al Señor. Y hay que darle crédito a los testigos de Jehová. Y en el Armagedón viene nuestro Señor Jesucristo y derriba todo, y ahí está el reino consumado. Entonces, un mismo evento que Apocalipsis dice que va a ocurrir, porque va a ocurrir, unos lo ubican hasta que el Señor venga, la atadura de Satanás, y otros dicen no, Satanás fue atado cuando el Señor vino. Entonces, ¿por qué los amilenaristas piensan que Satanás fue atado desde que Cristo vino? A ver, yo te pregunto a ti, ¿habrá alguna manera de entender si hoy en día Satanás está atado? ¿Está atado o está desatado? Está atado. ¿Cómo podemos saber si Satanás está atado? Micrófono, hermano. Hermano, yo creo que porque él no puede hacer algo por sí solo, tiene que tener el permiso de Dios. Como cuando le dijo Jesús a Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Así es. O sea, Satanás, su actuar está supeditado a la soberanía que Dios le permita. Obviamente, si la gente cree en estas posturas, la gente creerá que ahorita Satanás está desatado. Si la gente cree en el premilenarismo y cree que Satanás será atado, cuando Cristo venga, va a pensar que ahorita Satanás anda suelto y que hoy hace todo lo que le da su gana y trae al mundo como si no hubiera reino de Dios en la tierra. Por eso la gente dice que en estas posturas aquí no está el reino de Dios. Ellos dicen el reino de Dios va a estar hasta acá, hasta que Satanás sea atado, porque ellos creen que ahorita Satanás anda suelto. Entonces alguien preguntaba hace una clase o 2 clases, hermano, ¿por qué tenemos que saber posturas? Es que es radicalísimo. No es nada más que si acá o allá. Estos piensan que hoy día Satanás está desatado y estos piensan que hoy día Satanás está atado. ¿Estarían de acuerdo que es una gran diferencia considerar a Satanás atado o considerar a Satanás desatado? A ver, ándele de lado a lado. Pastor, en ninguna de esas posturas, bueno, yo digo que principalmente en las que hablan del milenio, ubican a la batalla de Gog y Magog. Sí, qué buena pregunta. La batalla de Gog y Magog, ellos la ponen aquí. La batalla de Gog y Magog, ellos los ponen aquí. Porque la batalla de Gog y Magog, Apocalipsis dice que es cuando Satanás salga a engañar a las naciones. Como ellos creen que todavía van a haber naciones, la ubican aquí. Sí, exacto, contra Israel, es correcto. Y por eso puse esta rayita ahí chiquitilla. Los amilenaristas dicen que Satanás será suelto un poco de tiempo justo antes de la segunda venida del Señor. Y ellos dicen 1000 años después de la venida del Señor. ¿Sí lo ubican? Entonces, yo sé que algunos me están entendiendo, otros como que quieren y otros todavía andan diciendo, ¿qué onda? Pero lo van a entender. Pero es importante, y con esto termino, tan importante como que estas posturas creen que Satanás anda suelto y que el reino de Dios no se ha establecido. Y esta postura opina que Satanás está atado y que el reino ya fue inaugurado y falta su consumación. Sí, ya nos íbamos, Edith, pero bueno, échale. No te escucho. Bajen el micrófono, viajero. No voy a preguntar nada, nomás quiero confirmar. En la mañana nos estaba explicando cuando Jesús fue para arriba, que preguntaba que ahí yo digo que ahí empezó el reino, cuando Él se sentó en su trono. Ya nomás eso, hermano. Yo también digo eso, muy bien. Ok, gracias. Bien, la hermana Gaby había dejado de tarea preguntas y ahorita ya oí muchas preguntas.
Pero esto le vamos a parar hasta que lo tengan bien amacizado y sepan en qué creen cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Hermana Gaby, ¿algo que les quiera agregar ahí? Pues para la otra semana traigan sus preguntas en una hojita y se las van a dar al pastor y el pastor las va a leer, y conforme lo que él lea, lo que ustedes van a preguntar pues ahí se va a dar un poquito más Por escrito, ¿sí? Por escrito. Entonces las traen por escrito y júntense en las reuniones que hacen, en las videollamadas. Bien, hermanos, muchísimas gracias. Dejo lugar a mi hermana Gaby para que nos despida con una oración. Gracias, Señor, te damos en esta hora porque nos permite nuevamente, Señor, culminar con la enseñanza de tu palabra, Señor. Sé que hay preguntas, Señor, y todo está revelado en tu palabra. Ábrenos el entendimiento, Señor, que podamos investigar, que podamos conocer. Síguele dando la sabiduría a nuestro pastor, la ciencia, para que pueda, Señor, ayudarnos en aquellas dudas que tenemos, porque son importantes saberlas, Señor, porque vamos a pasar por todo eso. Ir con la certeza y con la seguridad, Señor, de que tú vas a estar con nosotros en todo lo que estemos pasando, Señor. Bendícelos a los hermanos, llévalos con grande bendición hasta sus hogares y que tengan una semana rica en bendiciones, Señor. Ayúdalos en todo lo que necesitan. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Dios los bendiga.